Saludo con mucho gusto a Ignacio Peinado Luna, líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo. Nacho, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Karina. Gusto en saludarte. Igual, acá tenemos un reconocimiento desde hace rato. Sí, gusto en saludarte, Karina. A ti y a todas las personas que nos escuchan. Ya te extrañábamos, Nacho. Aquí andamos. Igual nosotros, Karina. Nacho, pues mira, ayer platicábamos con el director comercial de Agua de Hermosillo y pues nos venían muchos datos, pero sobre todo muchos reportes de gente que ahorita eso es momento que no les instalan el medidor, ya sabes, entre el tema de del desperdicio de agua, de gente que pues no tiene un medidor, 50% de la población de Hermosillo no tiene un medidor, y lo que me llama mucho la atención es que hay un déficit en la instalación de estos. Más de 3,000 personas están esperando que se les instale, pero veo que hay un vicio ahí, es como mucha incongruencia en el tema. ¿Qué opinas de esto? Cuéntanos, por favor. Sí, Karina, es una realidad. La falta de medición está muy visible y bueno, y se refleja en facturas para los usuarios muy elevadas, fuera de contexto en cuanto a sus estimaciones o cotas fijas, como se le denomina, partiendo uno de su historial o del promedio de la colonia, y ya en lo particular, pues muchas estimaciones no responden a la realidad. Es decir, inclusive puede ser que tengas una casa deshabitada, que viva una persona, dos, y te estiman 20, 25, 30 o más metros cúbicos. Que no consumes. Exactamente. Ese es un tema muy grave, muy serio, que se debe de resolver, y se va a resolver poniendo medidor y tomando la lectura real de consumo del usuario. Entonces sí es muy importante el tema de la medición para todas nuestras familias, porque es lo más cercano o real a lo que estamos registrando, ¿no? Claro. Y eso es algo muy importante para no pagar algo que no estás consumiendo, ¿no? Sí, porque, bueno, tengo entendido que la meta para este año, de acuerdo a datos que nos daban ayer, es de 50,000, pues, medidores, pero llevan menos, obviamente, llevan poquitos. No recuerdo el dato ayer, ahorita no lo traigo aquí a la mano, pero ayer nos compartían esa cifra. Es decir, el no tener medidor literal es sinónimo de exceso cobro. Sin duda alguna. O sea, tú eres de los que piensa que es mejor tener medidor que no tener, porque en algún momento la gente decía que si tenía medidor le cobraban más. Sin duda alguna es mejor tener medidor, y eso lo pueden atestiguar normalmente la mayoría de las personas que no tienen medidor y que les estiman una cuota fija muy elevada. Sí. Y quien tiene medidor, inclusive muchos de los usuarios que en el pasado tenían una cuota fija, les ponen el medidor y su consumo, ya leído, baja mucho considerado con la cuota fija anterior que traía. Entonces sí tiene ventajas sin duda alguna. Obviamente cuando hay al interior de nuestros hogares algún problema interno, una fuga, sí, pues aun cuando esté medido, obviamente se va a reflejar este consumo, pero es un buen indicador el medidor, porque eso te permite una cosa muy importante, focalizarte y arreglar el problema de la fuga y evitar dos cosas. Uno, consumos muy elevados reflejados en alto pago de la mensualidad, y claro, dos, evitarnos perder el agua que tanto necesitamos en nuestros hogares. Que creo que también es muy responsable ese tema, porque además de las fugas, Nacho, pues están las tomas clandestinas, y luego viene este tema que enoja mucho, que yo siempre digo que sale a flote, que es, bueno, mientras yo pago mensualmente el agua, pues el vecino pues no paga nada, está en toma clandestina. Entonces, ¿qué hace Agua de Hermosillo? Pero también hay gente que se quiere poner al corriente, que quiere decir, ok, quiero poner un medidor, pero pasan meses y no se los instalan, pues también hay una falla ahí. Es decir, pues si el 50% de la población no tiene medidor, pues ¿qué está haciendo Agua de Hermosillo, verdad? Es lo que decíamos ayer y cuestionábamos al director, porque entonces esa gente, ese 50%, están pagando de más, o muchos no están pagando, porque también hay tomas clandestinas. Entonces es correcto, y lo dices muy bien, sí, Karina. De hecho, justamente las mediaciones, las gestiones que nosotros realizamos día con día en la Unión de Usuarios, es justamente sobre todo a los usuarios que con ausencia de lectura, cuotas fijas, para buscar un cobro más apegado a la realidad de ese hogar y evitar que se sigan cometiendo
pues esos altos cobros sin ningún parámetro, o que se tuvo en su momento, pero que hoy por hoy no responde al contexto real. Partiendo de una realidad, Karina, la mayoría de las personas salimos a trabajar prácticamente todo el día, regresamos tarde ya en la noche, y la mayoría de nuestras casas están deshabitadas durante el día. Así es. No puedes enfrentar consumo de 30, 20, 25 metros cúbicos cuando estás en la noche. Entonces, digo... O cuando no tienes agua, que es peor. O cuando no tienes agua, que es peor, te digo. Exactamente, y sobre todo el norte y el occidente de la ciudad. Entonces, oye, ni siquiera tengo el consumo del agua, ausencia de agua durante horas o parte del día o de la noche, y el consumo sigue siendo igual. E inclusive el año pasado, sobre todo, estuvieron subiendo las estimaciones, y quien nos escucha se habrá fijado que de repente le venían estimando, no sé, 15 metros cúbicos, y al siguiente mes ya tenía 20 metros cúbicos. Ajá. Y pasaron 2, 3 meses y ya tenía 25 metros cúbicos. Bueno, ese es un tema que no debe de realizarse de esa manera por parte del organismo, y sí focalizarse, como bien dices, con aquellas personas o usuarios que pues no tienen la cultura del pago del agua, y que sí lo están necesitando, y se debe de trazar puentes para buscar cómo regularizarlos por justicia social, por todos los usuarios que sí cumplimos o hacemos un esfuerzo por cumplir. Creo que también se debe de focalizar ahí el organismo operador con mayor entereza, que el que va puntual y se atrasa un mes, 2, por alguna razón, y luego van y le caen a cortarle el servicio o amenazarlo con los avisos, etcétera, y el que tiene años y años, pues no hay, pues al final del día, éxito en la política de recaudar por parte de agua, ¿no? Dicen por acá, pero que no se te pase un recibo porque te la vienen a cortar. Eso me pasó el mes pasado. A mí me pasó también hace como 2 meses que no la cortaron, pero fue el aviso, no la pagué a tiempo, se me fue el rollo, como decimos. Y 300 pesos de multa, 300 pesos de multa. Pero esto, por ejemplo, hay una persona que me dice 470 y tantos al mes, fijo. Óyeme, es mucho dinero para un mes de agua, ¿no? Esta tarifa fija. Es decir, Nacho, la obligación del organismo es regular, pues tendrían que regularizar, y si para regularizar tienen que proveer medidores, porque aparte lo tienes que pagar, Nacho, y son 1,200 pesos. Entonces, ¿quién va? Los que sí digan, bueno, prefiero pagar los 1,200 para regularizarme y que me den pagar menos, pero también entonces no llegan a ese sector que está con tomas clandestinas. Es decir, ¿cuál es la solución, Nacho? ¿Qué tendría que hacer el ayuntamiento? ¿Qué tendría que hacer Agua de Hermosillo? Mucha gente está en contra de pagar los medidores y dicen, pues es que me sale más barato pedirlo por internet o comprarlo en la ferretería, pero entonces no me dejan instalarlo. O bien, se lo pido al ayuntamiento, al Agua de Hermosillo, y pues no me lo instalan porque tienen meses diciendo que van y no van. Ciertamente, nosotros en este tema consideramos, uno, cuando realizas el contrato por primera vez, en automático estás pagando toda la infraestructura, incluyendo el medidor, ¿verdad? Y bueno, nosotros separaríamos 2 supuestos, ¿no? Uno, donde el medidor se descompone por cosa ajena al usuario, es decir, concluyó con su vida útil, empezó a estar, se manió, se bloqueó, ya no siguió registrando, pues eso no es imputable al usuario, en mi opinión. Y en esos casos, el organismo operador debería de ser más condescendiente y asumir ese medidor, en ese caso en lo particular, o por lo menos 50% de apoyo para el usuario. O sea, Micha y Micha, ¿verdad? Micha y Micha, por lo menos. Su responsabilidad el que se descompusiera. En los casos donde sí ya el usuario con más intención quita el medidor, hay usuarios que lo llegan hasta violentar, ¿no? Lo retiran, etcétera, pues ahí ya es otra connotación, ¿verdad? Entonces es otra imputación. Entonces creo que se debe de buscar el cómo asumir corresponsablemente para que todos tengamos este medidor, y en ese sentido una muy buena estrategia para tomar lectura, porque sucede otra cosa, Karina. Hay usuarios que tenemos el medidor o que tienen el medidor y sirve el medidor. Sin embargo, no le toman la medición. No, pues qué caray. Depende del criterio ya del lecturista. Entonces hay de lecturista a lecturista también. Que se pasan una casa y otra, ¿no? Ahí...
No, para terminar más rápido, yo creo. Es todo un tema de que tiene que se enmarca en un marco de deficiencia, sin duda alguna, sí, por parte del organismo, y se debe trabajar mucho en ello. Sí, ¿no? mira, Nacho, yo creo que ahorita lo urgente, más allá, pues bueno, yo decía, ¿por qué no considerar un programa? En algún momento fue gratis, la gente no quería, pero ya hay más conciencia porque sabemos que es mejor que se haga esta medición del consumo, que sería lo ideal, pero a mí se me hace demasiado, 50%. 50% sin medidores, que es aproximadamente 150,000 usuarios, pues no cuentan con un medidor. Y se me hace muchísimo, pero también veo que hay un déficit de, pues puede ser de personal, de atención y todo esto. Y creo que ahí se tendría que enfocar mucho también Agua de Hermosillo para hacer un cobro justo, para suministrar, para cuidar el agua, que es importantísimo. Y bueno, para ser, como tú dices, responsables, regularizar el tema de esta medición del agua, yo creo que debe de ser un compromiso, porque es más fácil decir, pues, una tarifa fija, pero pues aquí el golpeado o la golpeada, pues es la persona ahí en casa, en el hogar. Así ¿Cómo vas a es. estar pagando una cantidad de agua que no consumes? Pues que no consumes, y porque yo te estoy pidiendo que me pongas el medidor y tú no me lo pones, ¿no? Así es. Por lo que tú quieras. Pues Nacho, sé que tienes otra entrevista, así que te voy a dejar ya. ¿Tienes algo más que comentar? No, Karen, es muy importante la eficiencia en el organismo con las autoridades, porque es muy lamentable que una estrategia de estar subiendo las estimaciones responda para sustituir un recurso de aquellos de un porcentaje de morosidad de la cartera vencida. Creo que esa no es la ruta. Hay que buscar el mecanismo de cómo regularizar a todos aquellos que tienen una situación especial, dando mecanismos para ello, pero fortalecer y cuidar más a todo aquel usuario Claro, que va cumplido, el cumplido, y no cargándole la mano como se merece el usuario. El cumplido, a ese se le ha cargado la mano por años. Nacho, gracias. Gracias, que tengan buen día. Igualmente.